¿Alguna vez has tenido la sensación de que puedes ver más allá de las apariencias? ¿De percibir cosas que otros no logran ver? El don del discernimiento es uno de los dones más poderosos mencionados en la Biblia. Y hoy voy a revelar 10 señales que indican que podrías tener este don especial. Quédate hasta el final, porque la última señal te va a sorprender de una manera que nunca imaginaste. Desde los primeros relatos de las Sagradas Escrituras, hemos notado que algunas personas mostraban una capacidad de percepción espiritual mucho más allá de lo que se podría considerar normal. Profetas, reyes y discípulos demostraban una percepción especial, capaz de diferenciar lo que provenía de Dios y lo que no. Esta habilidad, frecuentemente llamada discernimiento, aparece en pasajes donde los siervos del Señor evitan trampas, revelan la verdadera naturaleza del corazón de las personas y protegen a la Iglesia de peligros invisibles. Hasta hoy, muchos cristianos reportan experiencias en las que se sienten capaces de ver detalles que la mayoría no percibe. Es como si tuvieran un radar que capta señales divinas o incluso influencias malignas que actúan de forma sutil. Primera señal: intuición espiritual más allá de lo normal. Desde los albores de la humanidad, el don del discernimiento ha sido una herramienta fundamental para el pueblo de Dios, una capacidad extraordinaria mencionada en las Sagradas Escrituras. En Hebreos 5:14 encontramos una poderosa referencia a este don. Pero el alimento sólido es para los maduros, los cuales, por el ejercicio constante, se han vuelto aptos para discernir tanto el bien como el mal. Imagina estar en una sala llena de gente, todos sonriendo y aparentemente felices, pero sientes algo diferente en el ambiente. Es como si hubiera una voz interior, un susurro del Espíritu Santo, alertándote de que no todo es lo que parece. Esta sensibilidad espiritual aguda es la primera señal del don del discernimiento, una capacidad que va mucho más allá de la intuición natural. En el libro de Hechos 16 a 18, vemos a Pablo discerniendo un espíritu de adivinación en una joven esclava. Incluso cuando ella decía palabras aparentemente positivas, Pablo percibió la verdadera naturaleza espiritual detrás de esas manifestaciones. Este es un ejemplo claro de cómo opera el don del discernimiento, permitiendo ver más allá de las apariencias externas. El rey Salomón es otro ejemplo bíblico notable. En Primeros Reyes 3, 9 a 12, él pide a Dios un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que prudentemente discernas entre el bien y el mal. Dios quedó tan satisfecho con esta petición que no solo concedió discernimiento a Salomón, sino que también lo bendijo con sabiduría sin igual. Si te estás identificando con estas características, escribe en los comentarios: tengo este don, y sigue leyendo, porque los próximos signos son aún más reveladores. Las personas con el don del discernimiento frecuentemente experimentan una profunda conexión con el Espíritu Santo. Como está escrito en 1 Corintios 12, 10, entre los dones espirituales está el discernimiento de espíritus. Esta capacidad no es solo un talento natural mejorado, sino una manifestación sobrenatural del poder de Dios. La intuición espiritual aguda se manifiesta de diversas formas. Puedes sentir un peso inexplicable al entrar en ciertos ambientes, percibir intenciones ocultas, incluso cuando las palabras parecen amigables, o identificar rápidamente cuando alguien está pasando por una batalla espiritual, aunque no lo demuestre externamente. El profeta Samuel demostró este don cuando fue ungir al nuevo rey de Israel. En 1 Samuel 16, 7, Dios lo instruyó: no prestes atención a su apariencia ni a su estatura, porque lo he rechazado, porque el Señor no ve como ve el hombre. Segunda señal: sensibilidad espiritual extraordinaria. Esta segunda señal del don del discernimiento se manifiesta a través de una sensibilidad extraordinaria al mundo espiritual, como se describe en 1 Juan 4, 1. Amados, no crean en cualquier espíritu, sino examinen los espíritus para ver si proceden de Dios. Las personas con este don
frecuentemente reportan experiencias intensas durante momentos de oración y adoración, como está escrito en Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todas las ocasiones, con toda oración y súplica. Esta sensibilidad te permite percibir la presencia de Dios de una manera más profunda y tangible que otros. Puedes encontrarte llorando sin motivo aparente durante un culto, sintiendo escalofríos inexplicables durante momentos de adoración o experimentando una paz sobrenatural en situaciones de conflicto. El rey David demostró esta sensibilidad en varios salmos, como en el Salmo 139, 23 y 24. Sondadme, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esta sensibilidad espiritual también se manifiesta en la capacidad de identificar el origen de ciertas influencias espirituales. Como Daniel, que podía interpretar sueños y visiones, Daniel 2, 19 a 23. Las personas con este don frecuentemente perciben cuando algo tiene origen divino o no. Es común que sientas una profunda empatía espiritual con personas que están pasando por luchas internas, incluso sin que lo mencionen, como Jesús demostró con la mujer samaritana en Juan 4, 6. Puedes percibir las necesidades espirituales más profundas de las personas. Esta sensibilidad también se extiende a lugares y ambientes. Puedes sentir cuando un lugar está espiritualmente cargado, ya sea positiva o negativamente. En 2 Corintios 2, 14, Pablo habla de ser el buen perfume de Cristo, y las personas con este don pueden literalmente sentir esas atmósferas espirituales. La Biblia nos muestra en 1 Reyes 19, 11 a 13, cómo Elías reconoció la presencia de Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto o el fuego, sino en la voz suave y delicada. Esta es una característica destacada del don del discernimiento, la capacidad de identificar la verdadera voz de Dios en medio del caos. Otro aspecto de esta sensibilidad es la capacidad de identificar manipulación espiritual. Como Pablo advirtió en 2 Corintios 11, 14, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Las personas con el don del discernimiento pueden identificar cuando algo aparentemente bueno tiene raíces dudosas. Esta sensibilidad también se manifiesta a través de sueños y visiones proféticas. Como José del Antiguo Testamento, puedes recibir revelaciones divinas durante el sueño o tener impresiones espirituales vívidas durante momentos de oración. En Hechos 2, 17, está escrito que, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Tercera señal, capacidad de percepción del verdadero carácter de las personas. La tercera señal del don del discernimiento se relaciona con la capacidad sobrenatural de percibir el verdadero carácter de las personas, como se demuestra en 1 Samuel 16, 7. El hombre ve el exterior, pero el Señor ve el corazón. Esta percepción va más allá de la simple intuición humana, como Jesús demostró en Juan 2, 24 y 25. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre, pues bien sabía lo que había en el ser humano. Las personas con este aspecto del don frecuentemente perciben incongruencias entre las palabras y el espíritu de alguien, como Pablo advirtió en Hechos 20, 29. Sé que después de mi partida, lobos feroces se introducirán entre ustedes y no salvarán al rebaño. Una característica destacada de este don es la capacidad de identificar las verdaderas intenciones detrás de las palabras y acciones de las personas. Como Jesús enseñó en Mateo 7, 16, podemos conocer a las personas por sus frutos. Esta no es una habilidad natural, sino un don sobrenatural que permite ver más allá de las apariencias y las máscaras sociales que las personas suelen usar. Cuando alguien con este don está en un ambiente de ministerio o consejería, puede percibir rápidamente las raíces espirituales de los problemas presentados. Es como tener una radiografía espiritual que atraviesa las capas superficiales
y revela el verdadero estado del alma. En 2 Corintios 4, 18, se nos recuerda que las cosas visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Esta sensibilidad espiritual aguda frecuentemente coloca a las personas con este don en posiciones de consejería y discipulado, incluso si no tienen un cargo oficial en la Iglesia. Otros naturalmente buscan su orientación porque perciben su capacidad de ver más allá de lo obvio, como Bernabé, que pudo ver el potencial en Pablo cuando otros aún le temían por su pasado. Hechos 9, 27. El discernimiento de carácter también conlleva una gran responsabilidad, como está escrito en Santiago 3, 1. Hermanos míos, no sean muchos maestros, porque saben que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados con mayor severidad. Esta capacidad debe usarse con amor y sabiduría, siempre buscando la edificación del cuerpo de Cristo y no la condenación. En momentos cruciales de decisión, especialmente en asuntos de liderazgo y alianzas ministeriales, este don se vuelve especialmente valioso. Como Pablo advirtió en 1 Timoteo 5, 22, no se apresuren a imponer las manos sobre nadie y no participen de los pecados de otros. Esta capacidad ayuda a proteger el rebaño de influencias negativas y falsos maestros. Si tienes esta percepción profunda sobre las personas, comenta "yo percojo" abajo. El próximo signo te va a impresionar aún más. Cuarta señal: sensibilidad a las presencias espirituales. La cuarta señal del don del discernimiento refleja una conciencia aguda del mundo espiritual a nuestro alrededor. En Efesios 6, 12, aprendemos que nuestra lucha no es contra personas, sino contra los poderes y autoridades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Las personas con este don frecuentemente sienten presencias espirituales en ambientes y situaciones específicas, como Eliseo, que podía ver los carros y caballos de fuego que otros no veían, segundo Reyes 6, 17. Esta sensibilidad permite identificar tanto presencias angelicales como influencias negativas. En 1 Juan 4, 1, se nos instruye a probar los espíritus para ver si son de Dios. Esta capacidad se manifiesta a través de una percepción sobrenatural que va más allá de los 5 sentidos naturales. Puedes experimentar sensaciones físicas como escalofríos, peso en el ambiente o una paz inexplicable. Como un radar espiritual altamente calibrado, las personas con este aspecto del don del discernimiento frecuentemente perciben cambios sutiles en la atmósfera espiritual. En el libro de Daniel, vemos cómo el profeta tenía una sensibilidad única a las manifestaciones espirituales, recibiendo visiones e interpretaciones que otros no podían comprender. Esta sensibilidad puede manifestarse en situaciones cotidianas, al entrar en una casa, participar en una reunión o incluso al conocer nuevas personas. Como está escrito en Hebreos 5, 14, es a través del ejercicio constante que nos volvemos aptos para discernir. Puedes sentir cuando hay opresión espiritual en un ambiente o cuando hay una presencia angelical trayendo paz y protección. En 1 Corintios 12, 10, el don de discernimiento de espíritus está listado entre los dones del Espíritu Santo. Este don no solo sirve para identificar presencias negativas, sino también para reconocer la auténtica obra del Espíritu Santo. Como Pedro discernió la presencia del Espíritu Santo en Cornelio y su familia en Hechos 10. La Biblia nos muestra en 1 Pedro 5, 8, que debemos estar atentos porque nuestro adversario anda por todas partes, rugiendo como león. Las personas con este don funcionan como centinelas espirituales, alertando sobre peligros que otros pueden no percibir. Esta sensibilidad sirve como un sistema de alerta temprana para la Iglesia. Jesús demostró este discernimiento constantemente en su ministerio, reconociendo instantáneamente cuando estaba frente a manifestaciones demoníacas o cuando había fe genuina en las personas que lo buscaban. En Lucas 8, 46, Él percibió cuando el poder había salido de Él para sanar a la mujer con flujo de sangre. Quinta señal:
comprensión especial de las Escrituras. La quinta señal del don del discernimiento se revela a través de una comprensión sobrenatural de las Escrituras. En Lucas 24, 45, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Las personas con este don frecuentemente reciben revelaciones profundas durante la lectura bíblica. Como los discípulos en el camino a Emaús, puedes experimentar tu corazón ardiendo cuando las Escrituras son reveladas de manera sobrenatural. Esta capacidad va más allá del estudio académico. Es una revelación espiritual que permite conectar pasajes aparentemente desconexos y extraer principios profundos de la palabra. En 1 Corintios 2, 12 a 14, Pablo explica que recibimos el Espíritu que procede de Dios para que entendamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Este aspecto del discernimiento permite identificar falsos enseñanzas y doctrinas equivocadas con precisión. Si la palabra de Dios cobra vida de una manera especial cuando la lees, comenta revelación abajo. El próximo signo te hará entender aún más tu llamado. Las personas con este aspecto del don del discernimiento frecuentemente experimentan momentos de profunda revelación durante su tiempo devocional. La palabra se vuelve viva y activa, como se describe en Hebreos 4, 12, penetrando hasta la división del alma y del espíritu. Esta comprensión sobrenatural permite identificar patrones proféticos y conexiones espirituales en las Escrituras. Como Felipe explicando las profecías acerca de Jesús al eunuco etíope en Hechos 8, puedes ver a Cristo revelado en toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo actúa como profesor, cumpliendo la promesa de Jesús en Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta orientación divina permite discernir la aplicación correcta de las Escrituras para situaciones específicas de la vida. Este don también trae responsabilidad, como fue advertido en Santiago 3, 1. Hermanos míos, no sean muchos maestros, porque saben que nosotros, los que enseñamos, seremos juzgados con mayor severidad. La comprensión profunda debe usarse para edificar el cuerpo de Cristo, no para exaltación propia. Como los bereanos en Hechos 17, 11, las personas con este don naturalmente examinan las Escrituras diariamente para verificar si las enseñanzas están de acuerdo con la palabra. Esta capacidad sirve como protección contra falsas doctrinas e interpretaciones equivocadas. Esencial para el ejercicio de este don es la humildad, reconociendo que toda revelación debe estar en armonía con la totalidad de las Escrituras. Como está escrito en 2 Pedro 1:20, ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación personal. Sexta señal, sueños y visiones proféticas. En Joel 2, 28, Dios promete: derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Esta sexta señal del don del discernimiento se manifiesta a través de experiencias sobrenaturales durante el sueño y momentos de oración. Como José del Antiguo Testamento, las personas con este aspecto del don frecuentemente reciben orientación divina a través de sueños. En Números 12, 6, el Señor dice: si hay entre ustedes un profeta, yo, el Señor, me haré conocer a él en visión, en sueños hablaré con él. Estas experiencias vienen acompañadas de la capacidad de interpretar su significado espiritual, así como Daniel interpretaba sueños para reyes. No son solo sueños comunes, sino revelaciones divinas que traen dirección, advertencia o aliento. Cuando una persona tiene este aspecto del don del discernimiento, no solo tiene sueños espirituales significativos, sino que también recibe la interpretación de ellos por el Espíritu Santo. En Génesis 41, 16, José demostró esta habilidad dual, recibir e interpretar sueños proféticos, lo que cambió no solo su vida, sino el destino de una nación entera. Durante momentos de oración y adoración,
visiones espirituales pueden ocurrir como le sucedió a Pedro en Hechos 10:6. Estas visiones frecuentemente traen estrategias divinas para situaciones específicas o revelan aspectos del corazón de Dios para determinadas circunstancias. Este don requiere discernimiento adicional para distinguir entre sueños naturales y revelaciones divinas. Como Jeremías 23:28 advierte: el profeta que tiene un sueño, cuente el sueño, y el que tiene mi palabra, hable mi palabra con fidelidad. La responsabilidad de quien recibe estas revelaciones es grande. En 1 Corintios 14:40 se nos instruye: todo debe hacerse con decencia y orden. Esto significa que incluso las revelaciones sobrenaturales deben someterse al discernimiento de la Iglesia y alinearse con las Escrituras. Estas experiencias proféticas generalmente vienen acompañadas de una paz sobrenatural y un testimonio interno del Espíritu Santo. Como Juan describe en Apocalipsis 1:10, estar en espíritu es un estado de sensibilidad espiritual elevada donde ocurren estas revelaciones. Séptima señal: percepción de batallas espirituales. En Efesios 6:12 aprendemos que nuestra lucha no es contra personas, sino contra los poderes y autoridades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas. Esta séptima señal del don del discernimiento se manifiesta a través de una conciencia aguda de las batallas espirituales a nuestro alrededor. Las personas con este aspecto del don pueden identificar la raíz espiritual de conflictos y situaciones, como Elías en el Monte Carmelo, que reconoció que la sequía en Israel no era solo un fenómeno natural, sino una batalla espiritual contra la idolatría de Baal. Este don permite percibir cuando una situación aparentemente natural tiene orígenes espirituales. En 2 Corintios 10:4, Pablo enseña que las armas de nuestra milicia no son carnosas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta sensibilidad sobrenatural a la guerra espiritual se manifiesta a través de una comprensión profunda de las estrategias del enemigo. Como Pablo afirmó en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no tenga ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus intenciones. Las personas con este aspecto del don frecuentemente identifican patrones de ataque espiritual antes de que se manifiesten en lo natural. En Daniel 10:4 vemos cómo el profeta experimentó una intensa batalla espiritual durante su periodo de oración y ayuno. Él comprendió que el retraso en su respuesta no era natural, sino resultado de un conflicto en el reino espiritual. Esta percepción aguda permite reconocer cuando problemas aparentemente comunes tienen raíces espirituales, como Jesús demostró al lidiar con el endemoniado gadareno en Marcos 5:2. Algunas aflicciones requieren discernimiento para identificar su verdadera naturaleza. El don también trae consigo una comprensión de las diferentes jurisdicciones espirituales. En Mateo 16:19, Jesús habla sobre las llaves del reino y el poder de ligar y desligar. Las personas con este don entienden cuándo y cómo ejercer autoridad espiritual en diferentes situaciones. Similar a Josué enfrentando a los amalequitas mientras Moisés oraba en el monte, este don permite entender la conexión entre batallas naturales y espirituales. Éxodo 17 nos muestra cómo las victorias naturales frecuentemente dependen de victorias en el reino espiritual. La sensibilidad a las batallas espirituales también incluye el discernimiento de tiempos y estaciones espirituales, como los hijos de Isaacar, que en 1 Crónicas 12:32 entendían los tiempos y sabían qué debía hacer Israel. Las personas con este don perciben momentos estratégicos de batalla espiritual. En Apocalipsis 12:12 somos alertados que el enemigo desciende con gran ira, sabiendo que poco tiempo le queda. Este don permite identificar períodos de intensificación de la guerra espiritual y momentos cruciales que requieren intercesión específica, similar a Samuel, que ungió a David en medio de una intensa batalla espiritual contra el reinado de Saúl.
Las personas con este don reconocen cuando cambios aparentemente naturales tienen implicaciones espirituales profundas. Ellas entienden, como está escrito en 1 Samuel 16, 47, que la batalla es del Señor. El apóstol Pablo demostró este aspecto del don en Hechos 16, cuando discernió que la oposición en determinadas ciudades no era meramente humana, sino espiritual. Este discernimiento lo ayudó a desarrollar estrategias específicas para diferentes campos misioneros. La sensibilidad a las batallas espirituales también incluye la capacidad de identificar fortalezas espirituales en regiones específicas. Momentos estratégicos para oración y ayuno. Objetivos prioritarios de guerra espiritual. Períodos de vulnerabilidad que requieren protección especial. En Apocalipsis 2 y 3 vemos cómo Jesús alertó a diferentes iglesias sobre sus batallas espirituales específicas. Algunas enfrentaban doctrinas falsas, otras persecución, otras aún tibieza espiritual. El don del discernimiento permite identificar estas diferentes frentes de batalla. Octava señal: protección e intercesión en favor de otros. La octava señal del don del discernimiento se manifiesta a través de una capacidad sobrenatural de percibir amenazas espirituales e interceder por otros. En Ezequiel 22, 30, Dios dice: «Busqué entre ellos a un hombre que levantara el muro y se colocara en la brecha delante de mí, en favor de esta tierra». Las personas con este aspecto del don frecuentemente sienten un llamado urgente para orar por otros en momentos críticos, incluso sin saber exactamente por qué. Como Epafras en Colosenses 4, 12, que luchaba en oración por los hermanos. El don permite identificar brechas espirituales que necesitan cobertura en oración. Como Nehemías, que al enterarse del estado de Jerusalén, entró en un período intenso de intercesión y ayuno, antes incluso de comenzar la reconstrucción de los muros. Este aspecto del don se manifiesta en la capacidad de identificar peligros espirituales antes de que se materialicen. Como Pablo, en Hechos 20, 29, que predijo y alertó sobre los lobos crueles que entrarían al rebaño después de su partida. El intercesor con don de discernimiento frecuentemente experimenta una urgencia sobrenatural para orar en momentos críticos, como Daniel, que en Daniel 9 percibió a través de las Escrituras el tiempo de cumplimiento de las profecías e inició un periodo intenso de intercesión por el pueblo. Esta sensibilidad espiritual se manifiesta en 3 niveles principales de protección. Personal, discerniendo ataques dirigidos a sí mismo. Familiar, percibiendo amenazas contra seres queridos. Corporativo, identificando peligros que amenazan a la iglesia o comunidad. En 1 Pedro 5, 8, somos alertados que nuestro adversario, el diablo, anda por todas partes rugiendo como león, buscando a quien devorar. Las personas con este don funcionan como centinelas espirituales, alertando sobre peligros inminentes. El intercesor con discernimiento también recibe estrategias específicas de oración, como Esther, que entendió que la situación requería no solo oración, sino también ayuno colectivo. En Esther 4, 16, ella convoca un ayuno de 3 días antes de presentarse al rey. Esta sensibilidad espiritual aguda también se manifiesta a través de la percepción de ciclos y patrones espirituales. En el libro de Jueces vemos un patrón repetido de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación. El intercesor con discernimiento identifica estos ciclos e intercede para romper patrones negativos antes de que se establezcan completamente. En Santiago 5, 16, aprendemos que la oración del justo es poderosa y eficaz. El intercesor con don de discernimiento no solo ora, sino que recibe dirección específica sobre cómo orar, como Ana, que en su angustia derramó su alma ante el Señor con una precisión que cambió no solo su historia, sino la de toda una nación a través de Samuel. El aspecto protector de este don también incluye la capacidad de identificar
puertas abiertas espirituales que necesitan ser cerradas. En 2 Corintios 2, 11, Pablo advierte no dar lugar al enemigo. El intercesor discierne estas brechas y ora estratégicamente para cerrarlas. Este don frecuentemente opera en conjunto con otros dones espirituales, especialmente el don de profecía, como Ágabo en Hechos 21, que proféticamente alertó a Pablo sobre los peligros que lo esperaban en Jerusalén. Esta combinación permite no solo identificar amenazas, sino también recibir estrategias divinas para enfrentarlas. La intercesión con discernimiento también trae consigo una responsabilidad pastoral. En Ezequiel 3, el profeta es establecido como centinela sobre el pueblo. De igual manera, las personas con este don sienten una responsabilidad profunda de alertar y proteger a otros a través de la oración. Novena señal: discernir raíces espirituales de problemas y promover curación. En Lucas 10, 17, los discípulos regresaron maravillados diciendo: «Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre». Esta novena señal del don del discernimiento se manifiesta a través de la capacidad de identificar raíces espirituales de enfermedades y opresiones. Las personas con este aspecto del don pueden discernir cuando un problema tiene origen espiritual, emocional o físico. Como Jesús en Lucas 13, al liberar a la mujer encorvada, él identificó que su condición tenía una raíz espiritual, esta hija de Abraham, a quien Satanás mantenía presa durante 18 años. Si has notado una sensibilidad especial para identificar raíces espirituales de problemas, comenta Curación abajo. Este aspecto del don del discernimiento opera en estrecha conexión con los dones de curación y liberación. En Marcos 16, 17 y 18, Jesús prometió que señales acompañarían a los que creyeran, incluyendo la expulsión de demonios y la curación de enfermos. Las personas con este don pueden identificar la naturaleza específica de la opresión o enfermedad. Esta sensibilidad permite reconocer diferentes tipos de manifestaciones espirituales, como Jesús demostró al lidiar con el joven lunático en Mateo 17. Él identificó no solo la presencia del espíritu maligno, sino también su naturaleza específica, explicando a los discípulos que esta casta solo sale por medio de oración y ayuno. El don también incluye la capacidad de discernir bloqueos espirituales que impiden la curación o liberación. En Daniel 10, vemos cómo las resistencias espirituales pueden retrasar respuestas divinas. Las personas con este don identifican estas barreras y saben cómo abordarlas en oración. En Santiago 5, 15, leemos que la oración de fe salvará al enfermo. El discernimiento permite identificar cuando una enfermedad requiere primero liberación espiritual antes de la manifestación de la curación física. Como Pedro, que en Hechos 5 discernió la raíz espiritual detrás de la condición de Ananías y Safira. Este aspecto del don también trae comprensión sobre raíces generacionales de enfermedades, puertas espirituales que necesitan ser cerradas, patrones de comportamiento que facilitan la opresión, estrategias específicas de liberación. El discernimiento en el área de liberación y curación opera en diferentes niveles de manifestación espiritual. Como Pablo demostró en Hechos 16, al lidiar con la joven que tenía espíritu de adivinación, este don permite identificar no solo la presencia, sino también la naturaleza específica de la opresión. En 1 Juan 4, 1, se nos instruye a probar los espíritus. Esta capacidad es crucial en el ministerio de liberación, pues permite distinguir entre manifestaciones genuinas y falsas, entre problemas de origen espiritual y aquellos que necesitan tratamiento médico o consejería. El don también trae comprensión sobre el timing divino en los procesos de curación y liberación. Como Jesús demostró al curar al ciego en etapas en Marcos 8, algunas liberaciones suceden gradualmente, mientras que otras son instantáneas. El discernimiento permite entender qué enfoque es necesario en cada situación. Las personas con este aspecto del don
frecuentemente desarrollan una sensibilidad especial para identificar oprimiciones espirituales disfrazadas de problemas emocionales, enfermedades con raíces en traumas pasados, maldiciones generacionales que necesitan ser rotas, fortalezas espirituales que mantienen a las personas en cautiverio. En Mateo 12, 43, Jesús enseña sobre la importancia de no solo expulsar el espíritu inmundo, sino también llenar el vacío con la presencia de Dios. El discernimiento permite entender este proceso completo de liberación y restauración. 10ª señal: el peso de la responsabilidad espiritual. Esta última señal del don del discernimiento trata de la responsabilidad que viene con el don. En Lucas 12, 48, Jesús enseña: a quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. La persona con el don de discernimiento desarrolla una profunda conciencia de su responsabilidad espiritual ante Dios y la Iglesia. Como Ezequiel, establecido como centinela en Ezequiel 3, 17, Hijo del hombre, te he establecido como centinela para la casa de Israel. Esta responsabilidad se manifiesta en 3 áreas principales: responsabilidad de alertar, Ezequiel 33, responsabilidad de interceder, Génesis 18, Abraham intercediendo por Sodoma, responsabilidad de orientar, Hechos 18, Priscila y Aquila instruyendo a Apolo. Como los hijos de Isaacar que entendían los tiempos, las personas con el don del discernimiento llevan una responsabilidad única de guiar al cuerpo de Cristo en momentos cruciales. Este don trae consigo el peso de ver y comprender realidades espirituales que otros pueden no percibir. En Hebreos 5, 14, aprendemos que el discernimiento se desarrolla por el ejercicio constante. Esta responsabilidad incluye el compromiso con el crecimiento espiritual continuo a través del estudio de la palabra, oración y sumisión al Espíritu Santo. La humildad es fundamental en el ejercicio de este don. Como José ante el faraón en Génesis 41, 16 declaró: no soy yo, sino Dios dará al faraón una respuesta favorable. El discernimiento nunca debe usarse para exaltación propia o manipulación espiritual. Este don también trae la responsabilidad de entrenar a otros. Como Pablo instruyó a Timoteo en 2 Timoteo 2, debemos transmitir a otros lo que hemos aprendido. Las personas con el don de discernimiento tienen la responsabilidad de desarrollar esta sensibilidad espiritual en otros creyentes. La responsabilidad incluye además mantener secretos sobre revelaciones personales recibidas, ejercer el don con amor y compasión, saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, mantenerse en constante comunión con Dios. A partir de estas 10 dimensiones del discernimiento, comprendemos por qué este don es tan esencial para el funcionamiento saludable de la Iglesia. Da profundidad a la comunión, protege contra los ataques del mal y ayuda a cada creyente a crecer en madurez. Quien lee la historia del pueblo de Dios percibe numerosas escenas en las que el discernimiento fue el factor decisivo para sacar a la luz lo que estaba oculto, desmascarar falsas enseñanzas o revelar la manifestación auténtica del Espíritu Santo. Las Escrituras enfatizan que todos podemos buscar crecimiento en esta área, pues el Señor está dispuesto a derramar gracia sobre sus hijos. El mismo apóstol Pablo, que exhortaba a las iglesias a vigilar contra el engaño, también decía en Romanos que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene dones distintos, pero todos orientados a la edificación mutua. En respuesta, corresponde al cristiano valorar la palabra, vivir en oración, cultivar amistades saludables en la comunidad de fe y prestar atención a los toques suaves que el Espíritu Santo da, ya sea durante la lectura bíblica, en una conversación edificante o en un período de culto y alabanza. Es maravilloso percibir que, a lo largo de las eras, Dios no ha cambiado. Continúa comunicándose, guiando y advirtiendo a su pueblo para que no caigan en trampas mortales o sigan caminos dudosos. Sigue levantando profetas, maestros, pastores, evangelistas y discernidores, todos comprometidos a dar gloria al nombre de Jesús. Así,
El compromiso de quien reconoce en sí mismo estos signos es invertir en preparación, humillarse ante el Señor y velar por la edificación de la Iglesia, recordando siempre que la madurez cristiana consiste en reflejar el carácter de Cristo en cada actitud. En este proceso, el discernimiento opera como un escudo que protege, una lámpara que ilumina y una brújula que orienta. No importa el tamaño de la tormenta o el nivel de confusión que el enemigo intente crear. Cuando hay discernimiento, hay un ancla segura que impide el naufragio de la fe. Pablo vivió esto en varios viajes misioneros, percibiendo dónde había brechas espirituales y orquestando acciones de intercesión para alcanzar victoria. De igual manera, cada creyente puede vivenciar estas experiencias si permanece abierto al mover del Espíritu. Cuando todo parece caótico, el discernimiento apunta a la soberanía divina. Cuando hay innumerables voces contradictorias, el discernimiento separa lo que viene de Dios del ruido. Cuando alguien se acerca lleno de intenciones dudosas, el discernimiento identifica la verdad en el íntimo. En consecuencia, la vida del cristiano avanza sin quedar a merced de la ignorancia, pues las cosas ocultas son traídas a la luz, y la verdad de Cristo se establece como el fundamento sólido de cada paso. Finalmente, aquel que percibe en sí mismo varias de estas señales puede sentir el encargo de ser un centinela, un intercesor o un consejero que, mediante palabras suaves, conduce a hermanos vacilantes a encontrar su rumbo. También puede ejercer influencia decisiva en las decisiones de la iglesia local, señalando peligros y confirmando en oración cuándo es el momento correcto de proceder o retroceder. En toda esta jornada, la gloria pertenece al Dios que es sabio y amoroso, concediendo dones para que el cuerpo de Cristo sea cada vez más santo, unido y capaz de impactar el mundo con el Evangelio. Así, el conocimiento de estas 10 señales no solo edifica al oyente, sino que también abre espacio para que toda la Iglesia esté equipada para enfrentar los desafíos de cada generación. El discernimiento surge como una luz que revela, un faro que advierte y un instrumento de acercamiento del creyente con el Espíritu Santo. Si te reconoces en una o varias de estas áreas, no dudes en buscar consejo de personas de fe, someterte a la orientación bíblica y pedir más sensibilidad al Señor. De este modo, tu crecimiento espiritual beneficiará no solo tu propia vida, sino la de todos los que te rodean, pues Dios nos llamó para ser bendición y para reflejar la gracia infinita de Jesús en cada palabra y en cada gesto. Que estas reflexiones sirvan de inspiración, despertando el deseo de profundizar aún más la relación con Dios y de practicar una vida de comunión consistente con la Iglesia, siempre anclada en la palabra. El discernimiento, al fin y al cabo, no existe para crear un grupo selecto de iluminados, sino para llevar a cada cristiano a un compromiso mayor con la verdad y la santidad, preparándolo para soportar las batallas que surgen en este mundo y para vencer en el nombre de Cristo. Me atrevo a afirmar que, sin discernimiento, muchos errores habrían sido cometidos a lo largo de la historia del pueblo de Dios, pero, por la gracia del Altísimo, siempre hubo aquellos que, al escuchar la voz del Espíritu, mantuvieron encendida la llama de la fe genuina. ¿Y tú, oyente, estás listo para abrazar este llamado? Recuerda que el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Él busca corazones dispuestos a escuchar y obedecer. Si este texto resonó en tu interior, considera en oración cada señal descrita. Deja que el Padre ilumine tus áreas de duda, confirmando si hay algo que deba desarrollarse. Procura involucrarte con hermanos maduros, comparte tus inquietudes y tus ideas, pues la edificación ocurre al compartir. La Iglesia es el lugar donde los dones florecen y se complementan, donde nadie queda solo y donde la gloria de Dios se manifiesta en unidad, amor y servicio. Por último, confía en que aquel que comenzó la buena obra en tu vida la completará hasta el día de Cristo Jesús. Él es fiel para suplir todo lo que necesitas, incluida la sensibilidad de ver las matices espirituales que te rodean, siguiendo firme en la gracia, aprendiendo con cada experiencia
y sometiendo tu corazón a la corrección del Espíritu, verás una transformación gradual que te fortalecerá ante los desafíos. En Cristo, todo llamado encuentra propósito, toda visión encuentra claridad, y todo don es utilizado para el bien mayor del reino. Que así sea también con el discernimiento en tu trayectoria, llevándote a un nivel más elevado de intimidad con Dios, sabiduría en la conducción de las relaciones y eficacia en la misión que Él te confió. Amén.